buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video en el que vamos a hablar sobre qué implica trabajar en programas grandes y cada vez más avanzados con C en GNU Linux. Como ya sabemos, el lenguaje de programación C, cuando se enseña comúnmente o cuando comienza a aprenderse, se trata de una programación estructurada en la cual todo nuestro código se queda alojado dentro de un mismo archivo main.c o el nombre que le tengamos que poner a nuestro archivo. Sin embargo, esta opción no es escalable ni a corto ni a largo plazo, sobre todo cuando el programa crece en complejidad dentro de su propia lógica. Y eso es de lo que vamos a tratar un poco en el video de hoy, de todo lo que implica trabajar dentro de un proyecto grande o proyectos grandes. Esa es la clave de este video, ¿ok? Los proyectos grandes tienden a ser modularizados, aunque no sea un propio lenguaje orientado a objetos como lo es C++. Sin embargo, en C también podemos modularizar nuestro código de una forma bastante similar. Un ejemplo práctico de todo esto lo podemos ver en el propio kernel de Linux. Si nos vamos al repositorio de Linux Torvalds y nos vamos a la sección del repositorio específico de Linux, podemos ver que cada uno de los componentes de este kernel está bien modularizado y bien separado. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, no solamente en sistemas GNU, sino para proyectos en general, es bueno modularizar tu código para que así sea más mantenible, entendible, no solamente para ti, sino para futuros programadores o para compañeros de trabajo. Vamos a verlo un poco de una forma más práctica dentro del código, ¿ok? Una vez ya estamos en nuestro sistema GNU Linux, procederemos simplemente a crear 3 carpetas, ¿ok? Son las carpetas base de este proyectito. Simplemente vamos a hacer la suma de 2 números simulando una librería matemática, ¿ok? Vamos a crear la carpeta headers, la carpeta build y la carpeta src, donde alojaremos cada uno de nuestros distintos archivos. Y primero comenzaremos haciendo un main.c y vamos a crear el proyecto como se crearía fundamentalmente con programación estructurada, tal y como lo harían en una universidad o en cursos básicos de C, ¿ok? Crearemos nuestro primer include, que va a ser el include del estándar input-output, y ahora crearemos la declaración de nuestra función suma con los parámetros int a e int b. Simplemente es la declaración, ¿ok? Ahora crearemos el cuerpo de nuestra función int main con los parámetros argc y charc_rb, ¿ok? Hablaremos de estos parámetros más adelante para cuando estemos trabajando por consola, pero por el momento simplemente crearemos esa estructura básica para nuestra función main. Ahora haremos la definición de nuestra función de la suma, ¿ok? Copiamos tal cual el cuerpo de la función, simplemente ahora agregaremos la definición, ¿ok? Que simplemente va a retornar un valor que va a ser la suma del número A y del número B. Como podemos ver, es un programa bastante pequeño y bastante sencillo. Sin embargo, ese es un ejemplo básico para cuando podemos escalar y la forma en la que lo podemos hacer, ¿ok? Creamos 2 números en nuestra función main y los inicializamos en 0 para que no guarden archivos basura de nuestra memoria RAM. Ahora procederemos simple y sencillamente a pedirle a nuestro usuario que nos digite un dato, ¿ok? Utilizamos las secuencias de escape. Simplemente le vamos a pedir que digite un número y lo vamos a guardar en la variable number1. Como ya sabemos, mediante scanf y printf podemos hacer el input y el output, ¿ok? Entonces simplemente le vamos a guardar en la variable número 1 y procederemos a hacer exactamente lo mismo, pero en esta ocasión para el número 2, ¿ok? De esta manera el usuario podrá digitar cualquier número entero sin puntos decimales y lo va a guardar en las variables, y posteriormente simplemente imprimiremos la suma de estos 2 números para ejemplificar que sí se está haciendo correctamente nuestra implementación. Posteriormente a esto comenzaremos con la modularización y la automatización de la compilación, ¿ok? Ok, y este es un pequeño paréntesis un poco importante. Para pasar varios argumentos a la función printf para que se impriman varios números mediante un string, simple y sencillamente colocamos comas para imprimir el valor de varias variables. Y en la parte de la función suma, simplemente podemos tomarla como otra variable, o simplemente vamos a tomarla como que nos está retornando el número que va a ser. Simplemente es un return del valor A más el valor B.
Vamos a proceder a compilarlo con el estándar del compilador de C de 1999 y vamos a pasarle nuestros archivos fuente y vamos a configurar el output, ¿ok? Las características, las opciones y los comandos distintos del GCC, que es el GNU C Compiler, las veremos poco a poco conforme vayamos avanzando. Como podemos ver, nuestro programa se ejecutó correctamente y el resultado es el deseado. Sin embargo, vamos a comenzar a modularizar un poco nuestro código. Vamos a crear nuestra propia librería para matemáticas, ¿ok? Dentro de headers vamos a crear el archivo math.h, que es el acrónimo de math.header. Entonces, simple y sencillamente también vamos a crear un archivo para su definición, math.c. Eso lo podemos ver también de una forma similar en proyectos de C++, donde igualmente se utiliza el nombre de la clase para declararlo en un .h y su definición en un .cpp. En esta ocasión simplemente definiremos la inclusión de nuestro archivo math.h o math-h-included, definimos la variable y simplemente crearemos nuestra función. En el archivo .h simplemente nos encargaremos de crear la definición, ¿ok? No haremos la lógica ni nada, simplemente crearemos la definición de nuestra función. Una vez terminada la declaración de nuestra función, simple y sencillamente vamos a guardar el archivo y ahora nos iremos al math.c, ¿ok? Ahí es donde sí implementaremos toda la lógica que va dentro de nuestra función. Y eso lo hacemos simple y sencillamente para igualmente tener un código un poco más limpio, más leíble y más mantenible a largo plazo. Ya que cuando un módulo crece de igual manera, la complejidad y el número de líneas de código suele hacerse bastante tedioso o inclusive difícil de leer para algunas personas, ¿ok? Recordemos que cuando estemos trabajando en equipo no solamente seremos nosotros los que estén leyendo el código, sino será un equipo de personas. Y tenemos que hacer lo más leíble el código y lo más mantenible. Aquí simplemente vamos a incluir el math.h y crearemos la definición de nuestra función, ¿ok? Simplemente le damos el cuerpo que ya teníamos en el main.c. Ahora simplemente vamos a proceder a editar el main.c para eliminar esas cosas que ya tenemos en el archivo y vamos a proceder a incluir nuestra librería math.h, ¿ok? Procedemos a borrar la declaración de la función y su definición. Ahora, si lo compiláramos así nos daría un error porque suma no está definida. Sin embargo, al hacer el include de math.h podemos ver que simple y sencillamente tendremos acceso a la función suma. De la misma manera que hacer el include del stdio, tenemos acceso a la función printf y scanf. ¿Ok? Tenemos que hacer el include del math.h y podemos guardar el código y ahora tenemos que compilarlo. Para compilar múltiples archivos, igual utilizaremos el estándar del C999 o bueno 1999, pero ahora aparte del main.c tenemos que agregar el math.c, ¿ok? Todos los archivos .c son los que se tienen que agregar a la compilación y se van a agregar al target, que va a ser nuestro ejecutable. Como podemos ver, el programa se ejecuta correctamente y funciona de la misma manera. Sin embargo, estar escribiendo el mismo comando gcc y estar agregando archivos .c puede ser un poco tedioso, así es que podemos automatizarlo con Makefiles. Makefile es una herramienta que tiene GNU para poder automatizar el código y la compilación de nuestros programas y nuestros proyectos en C. Ok, entonces para utilizar el compilador de C utilizaremos GCC y para C++ utilizaremos G++. Ok, comenzaremos a definir algunas variables dentro del Makefile y posteriormente simplemente lo ejecutaremos con un comando bastante pequeño y se habrá automatizado todo. Ok, como sabemos, ya para el uso de, en este caso, de lenguaje C, utilizaremos el compilador GCC. Denominaremos el ejecutable como target y simplemente le pondremos el nombre que nosotros deseemos para nuestro ejecutable. En este caso va a ser main. Sin embargo, podemos ponerle el nombre que nosotros deseemos o el nombre que deseemos ponerle a nuestra aplicación. Ahora pondremos las banderas del compilador, que son simplemente opciones para la compilación, para que se guarden ciertos datos dentro de nuestro ejecutable o a la hora de la ejecución, que son las compiler flags, que simplemente son "-g" y "-wal". Hablaremos un poco más a detalle qué hace cada una de ellas y por qué las agregamos en esta ocasión. ¿Ok? Ahora simplemente vamos a poner la variable para que almacene los recursos y el código fuente de nuestra aplicación, como lo vimos hace un momento, que era el main.c y el math.c. ¿Ok?
Ahí, como podemos ver, simplemente guardamos el main.c y el src.mat.c. Ahora vamos a crear el comando que se va a ejecutar cuando mandemos a llamar a la aplicación de make. Podemos ponerlo con el al. Simplemente mandamos a llamar el compilador. Para llamar a todas nuestras variables simplemente pondremos el símbolo de dólar y entre paréntesis el nombre de nuestra variable. En esta ocasión le pasamos primero el compilador, posteriormente las opciones o las flags de nuestro compilador, el código fuente o los recursos de nuestro código. Utilizaremos la opción output y configuraremos en dónde queremos que se guarde. En esta ocasión queremos que se guarde en la carpeta build. ¿Con qué nombre? Con el de nuestro target. ¿Ok? Y ahora simplemente para que al mismo tiempo se ejecute nuestro programa, ponemos el $& y mandamos a llamar a nuestro target. ¿Ok? Como podemos ver, tiene la misma estructura que el comando que estábamos escribiendo manualmente. Sin embargo, ahora va a ser mucho más sencillo y todo esto se hará de forma más automática. ¿Ok? Y ahora si también queremos limpiar nuestra carpeta de build cada vez que compilemos un nuevo archivo, simple y sencillamente borraremos el target anterior y se va a crear un nuevo target. ¿Ok? Entonces son las opciones que tenemos para ejecutar el comando de make. Y vamos a explicar un poquito qué son las cflags, ¿ok? El "-g" simplemente activa los datos de debug y los datos que pueden generarnos algún error o alguna advertencia y demás. El "-wall" simplemente activa también las advertencias de nuestro compilador por algún typo, algún tipo de errorcito, puntos y comas y demás. Todos esos errores nos los va a marcar el compilador al ejecutar el comando de make. Ahora simplemente ejecutamos el comando make y como podemos ver también ya se ha ejecutado nuestro programa. Y también tenemos el comando gcc-g-wall main.c src.mat.c-o, se guarda en la carpeta build y se ejecuta nuestro programa. Como podemos ver, es una forma bastante buena para modularizar nuestro código y trabajar en proyectos un poco más grandes. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.